Buenas tardes. ¿Estamos ya en vivo? Buenas tardes a todos y a todas los amigos y amigas de Kilómetro Cero en Facebook. Estamos aquí en otro live desde, ¿verdad?, nuestros respectivos confinamientos casi solitarios. Muchas gracias por conectarse. Este live se titula Protesta, Servicarro y Pandemia. ¿Dónde quedan nuestros derechos a la protesta en la pandemia del COVID-19? Y gracias por ir conectándose. Se pueden ir conectando para que puedan hacernos comentarios, preguntas. Esta tarde me acompaña, como siempre, mi compañero Luis Calderón. Saludos, Luis. Saludos, Mari. Saludos a todos los que están escuchándonos y viéndonos por Facebook Live. Como siempre, Kilómetro Cero es una organización no gubernamental que defiende el derecho a la vida, las libertades civiles y sobre todo en el ejercicio de la seguridad pública. Y estamos aquí hoy con dos compañeros que nos ¿verdad?, organizan e invitan a este live junto con Kilómetro Cero y junto a otras organizaciones que mencionaré brevemente, pero estamos con los queridos amigos Fermín Arraiza Navas, que es director legal de ACLU Puerto Rico. Saludos, Fermín. Saludos, Mari, a los otros compañeros y compañeras y todo el público que nos escucha. Y también está la amiga Mariana Nogales, quien es fundadora de Brigada Legal Solidaria y también es abogada. Saludos, Mariana. Saludos, Mari, Fermín, y Luis también, y a todas las personas que nos escuchan. Esta actividad la estamos, ¿verdad?, la organizamos e invitamos junto, aparte de ACLU of Puerto Rico, Brigada Legal Solidaria, también está el Colegio de Abogados de Puerto Rico, está la Mesa Social del COVID-19 que agrupa a muchísimas organizaciones, está Amnistía Internacional de Puerto Rico, y el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, más Kilómetro Cero, por supuesto. Y responde a una convocatoria, ¿verdad?, que hicimos este fin de semana, en el cual nos unimos todas estas organizaciones con una preocupación común, ¿verdad? Y es cómo, según va degradando la situación del país a nivel del manejo de esta pandemia desde el gobierno, ¿verdad?, que es el responsable a responder a una situación de emergencia y crisis de la salud pública, y al ver que ha habido ya unos primeros ejercicios de protesta, y de protesta muy bien organizada y una protesta responsable, guardando todo el distanciamiento físico, ¿verdad?, y utilizando toda la creatividad para ello, que no es fácil, pues al observar que Colectiva Feminista en Construcción, así como otros grupos, han comenzado a llevar a cabo esas protestas, quisimos abundar sobre ese derecho que ¿verdad?, nosotros entendemos no debe verse afectado durante este tiempo, a pesar de las restricciones que tenemos y que estamos viviendo hace ya más de un mes. Así que ¿qué tal, Luis? Te voy a dejar a ti para que tú... Pues a mí me va a tocar la parte interesante, ¿verdad?, de poder ayudarlos a moderar el diálogo, ¿verdad?, y que estas tres personas que casi no hablan y no tienen poco que decir, ¿verdad?, puedan, ¿verdad?, llevar el mensaje que yo creo que es tan importante, que es lo que hemos estado haciendo desde Kilómetro Cero por todos estos días, ¿verdad? No nos oponemos al distanciamiento físico, no nos estamos oponiendo al toque de queda, sí estamos exigiendo que el gobierno haga su trabajo y que nos diga finalmente, ¿sabes?, dónde están las pruebas,
que cómo estamos, cuántos contagiados hay, para eventualmente ¿verdad? Poder regresar a una mejor vida, no a la normalidad, porque sabemos que la normalidad nos trajo a esto, así que queremos algo mejor. Así que por eso tenemos nuestros invitados, porque sabemos que el tema de las protestas va a estar, va a venir, es ineludible. Si el gobierno hiciera su trabajo, no habría que hacerlo, pero como no lo está haciendo, pues hay que hacerlo. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso pase? Así que nos gustaría, ¿verdad?, que Fermín empiece y nos hable un poquito de ese proceso. Sí, mira, aquí lo que sucede es que evidentemente el gobierno ha tenido que tomar una serie de medidas para garantizar la seguridad de la población y todos entienden que el Estado tiene ese police power que llaman en inglés, que es el poder de razón de Estado, cuando existe este tipo de emergencia. Sin embargo, cualquier medida que se adopte tiene que ser dentro del marco de nuestra Constitución. Cuando el Estado entra a limitar alguno de esos derechos que se encuentran en la Constitución, pues tiene que demostrar que no cuenta con mecanismos menos onerosos para el ciudadano. O sea, si tuviera otro tipo de alternativas, pues los mecanismos que está utilizando serían inválidos, son inconstitucionales. Y nosotros hemos podido identificar en las órdenes ejecutivas un sinnúmero de disposiciones que en efecto laceran los derechos constitucionales de la ciudadanía, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión en este caso. Como muy bien dijo Mari anteriormente, ya se han dado instancias donde el pueblo se ha manifestado, sobre todo frente a WIPR, debido a que la gobernadora de Puerto Rico estuvo excluyendo a la prensa de los informes sobre la situación de Estado que estaba brindando, y tampoco se le estaba incluyendo a la prensa en los informes del Task Force médico que se había formado. Y pues evidentemente se está también violentando el derecho a la libertad de prensa, muy vinculado al derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Y el derecho a la protesta. Y en ese sentido decidimos hacer este programa para orientar a quienes nos están viendo, para que logren entender cuál es la postura de nuestras organizaciones, en el sentido de que nosotros estamos intentando proteger los derechos civiles, pero al mismo tiempo exhortamos a las personas que hagan uso del ejercicio de esos derechos, de que se protejan. Todo derecho puede ser ejercido de forma responsable. Y en ese sentido, la manifestación de la semana pasada fue un claro ejemplo de ello, ¿verdad? Las personas salieron en sus vehículos de motor, usando mascarilla, usando guantes, manteniendo la distancia individual, ¿verdad? No entramos en el concepto de distanciamiento social porque no creemos en eso. Y parte de no creer en eso es esto que estamos haciendo. Queremos llegar a la sociedad, ¿verdad? Nos tenemos que seguir relacionando entre nosotros. Y creo que es importante que mientras ejercemos ese derecho a la protesta, le exijamos al gobierno que cumpla con su parte. El gobierno tiene una obligación. Mientras nos están exigiendo que nosotros nos mantengamos en nuestras casas con el objetivo de protegernos, ellos tienen que tomar acción, ellos tienen que conseguir pruebas, ellos tienen que administrar las pruebas, ellos nos tienen que informar sobre los resultados de esas pruebas, ellos tienen que rastrear los contactos. O sea, estos son unos elementos indispensables para que nosotros podamos regresar a la normalidad o a esa nueva normalidad de la que hablamos. Son pasos que tenemos que dar para nosotros poder científicamente decidir cómo vamos a reabrir un negocio, por ejemplo. ¿Qué tipo de tratamiento médico se le va a dar a las personas que den positivo al coronavirus? ¿Tenemos camas suficientes? ¿Tenemos respiradores suficientes? Y en ese sentido, la mayor parte de las protestas van dirigidas a eso mismo, a exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad y denunciar al mismo tiempo el que se hayan estado llevando a cabo contratos para favorecer a amistades y a compañías allegadas al gobierno para otorgarle estos contratos para adquirir, ¿verdad?, este tipo de equipo. Y eso pues se ha denunciado, se está investigando por parte de la legislatura, pero ya el pueblo no le cree al gobierno. No le cree al gobierno y en ese sentido pues la protesta yo creo que es inminente y es nuestra obligación, ¿verdad?, desde nuestras respectivas organizaciones
orientar a las personas que quieren tirarse a la calle, quieren protestar y quieren hacer uso del ejercicio de su derecho a la protesta. Mariana, tú estuviste allí ese día, estuviste, ¿verdad?, dando información ¿verdad?, informando y dando seguimiento a lo que estaba pasando. Nos gustaría que nos contaras un poquito de esa experiencia de allá. Pues mira, como parte de las gestiones que hacemos en la Brigada Legal Solidaria es proveer pues, observadores, observadoras y abogados y abogadas que estamos presentes durante las manifestaciones. Usualmente eso ocurre sin que nosotros tengamos mucha información del concepto de la actividad, de las estrategias, sino que nos llaman, vamos a estar en tal lugar a tal hora. Y ahí esa es la dinámica que usualmente ocurre. Entonces, pues lo que ocurre es que un grupo de personas en sus vehículos, personas que no eran más de 2 personas por vehículo y que se trató de hacer que fueran todas del mismo núcleo familiar, whatever that means, ¿verdad? Pero que eran personas que iban en su vehículo con las mascarillas, inclusive guantes, etcétera, se mantenían en los carros y tenían unas pancartas, unos cartones, ¿verdad? Con los reclamos. Wanda las pruebas, queremos información, libertad de prensa, libertad de expresión, todos esos reclamos que se han hecho. Y, por supuesto, al momento en que la policía se entera que hay una protesta, pues llegan, como no llegan a las situaciones de violencia doméstica, ¿verdad? Rápido y muchos. Así que pues llegó el de la motorizada, ¿verdad? Que es Seno, llegó otro, ¿verdad? De los comandantes que es de la Cruz y el coronel García, que recientemente en las manifestaciones del 23 de enero pues hizo expresiones en la prensa. Todos llegaron varias patrullas de policía, y a diferencia de los manifestantes, ¿verdad? Porque ya llevamos un mes en esta vaina, ¿verdad? Y ya sabemos cuáles son las distancias que hay que mantener, qué debemos tener, cómo se usa la mascarilla, la utilización de guantes, etcétera. Pero vimos que a diferencia de los manifestantes que tenían sus altoparlantes, etcétera, y casi todos se mantuvieron en los vehículos, excepto los que estaban grabando, pues los policías estaban todos juntos, no mantenían las distancias. Me acuerdo que De la Cruz tenía la mascarilla aquí abajo y toda la nariz por fuera, y entonces pues no, realmente no había, ¿verdad? Nos dimos cuenta que había una falta de adiestramiento de los policías y nos preocupó. Es más, es la única vez que yo he sentido como un miedo de contagio, ¿verdad? Porque De la Cruz se me pegaba y yo le decía, tienes que mantener la distancia, ¿verdad? Y entre ellos estaban todos, ¿verdad? Enguaretados, ¿verdad? Todos demasiado juntos. Y bueno, pues en algún momento tuvimos la preocupación de que fueran a intervenir con las personas, pero por suerte eso no ocurrió. Al final de la manifestación, lo que sí ocurrió fue que vimos un oficial que estuvo en 2 lugares. Inicialmente dentro de una patrulla por el costado de WIPR, ¿verdad? Según nos informó otro de los abogados que estaban presentes, pero no estaban visibles. Y ese oficial que entendemos que es del CRADI, que estuvo grabando toda la salida de los manifestantes. Y luego yo me quedé hasta casi al final, y cuando yo iba saliendo, que habían desviado el tránsito para seguir directo por la avenida Hostos en dirección hacia los condominios del Monte, pues estaba ese mismo oficial, pero fuera de la patrulla, parado con su camarita, grabando a todas las personas que iban saliendo de la manifestación. Y pues ese hecho en particular nos preocupó mucho porque no cumple con las órdenes de la policía, la orden general de la policía, que es 600/610 de 2018, pues lo que establece es que se puede grabar cuando hay intervención de la policía, cuando está ocurriendo algo, ¿verdad? Algún delito, o está ocurriendo algo que no debe ser dentro de la manifestación. Hay ciertas maneras en que se puede
se permite que se grabe y solamente pueden ser esos oficiales del CRADI y con esas cámaras, no con cualquier celular, ¿verdad? Que es lo que vemos a veces en la policía. Y entonces, pues, hay una de las circunstancias que es que un agente de esos especializados puede hacer un paneo, así es que dice la orden general, y es que debe grabar al principio, en el medio y al final. Pero lo que vimos fue que solamente grabaron al final y específicamente a todos los manifestantes y los que iban saliendo en sus vehículos. Y la misma orden es sumamente peligrosa porque lo que establece es que si no hay un delito, que no se ha cometido un delito o no va a haber una investigación, pues esa grabación, anyway, llega al server de la policía, que es el Policía 11 Data, y permanece ahí durante un año hasta que el comisionado, si quiere, ¿verdad?, ordene que se descarte esa grabación. Lo que para nosotros constituye, en este caso y en otros casos más, porque los hemos visto, esos videos del CRADI, pues una situación de carpeteo digital, carpeteo electrónico. Mari, ¿verdad? Como parte de este junte de las organizaciones, ¿verdad? Cuando se sientan a la mesa y tienen la conversación, ¿cómo surge, cómo se da la dinámica entre ustedes para poder presentar esta petición al gobierno? Bueno, nosotros ya hemos trabajado antes, ¿verdad? En conjunto durante otras crisis como la del verano del 2019. Obviamente somos organizaciones hermanas casi, ¿no? En términos de que colaboramos constantemente. En esta ocasión el llamado inicial fue del presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román, que también tiene esa visión de trabajar en colaboración siempre con organizaciones, ¿verdad?, como las nuestras. Así que en el caso nuestro, por ejemplo, a nosotros nos parece que la Constitución existe precisamente para momentos como este. O sea, si existe tal cosa como una constitución en lo que se supone que sean países democráticos, y se supone que eso es una de las características de los países supuestamente democráticos, pues para los momentos de crisis es que existen estos mecanismos, ¿verdad?, de protección de los derechos fundamentales. Y si esto no es un momento extraordinario, ¿cuál otro, verdad, lo será? Esto es un momento extraordinario, y precisamente para probar el sistema democrático en este momento extraordinario hay que garantizar los derechos fundamentales, que son fundamentales porque sin ellos no se puede vivir democráticamente. Y digo democráticamente entre comillas porque eso es toda otra discusión, ¿verdad? Pero en este momento, para nosotros, por lo menos en Kilómetro Cero, nuestra perspectiva es, esto es un asunto de vida o muerte precisamente, y precisamente porque el derecho a la protesta es un mecanismo que se utiliza para lograr cambios como los logramos en el verano del 2019, que no fue por elecciones. Nosotros estamos en una situación en la cual no podemos esperar por las elecciones, que son en noviembre si se dan. Nosotros estamos en una situación en la que el gobierno está, ¿verdad?, actuando de forma negligente todos los días, durante más de 30 días. Todavía no se sabe cuántos contagiados hay. Nos estuvieron diciendo que habían tantas pruebas y resulta que no había habido tantas pruebas nada, sino que habían pruebas dobles y nos las estaban contando como si fuera una sola persona. No ha habido trazo del contagio comunitario, como comenta Fermín. O sea, ha habido negligencia crasa tras negligencia crasa tras negligencia crasa. Por lo tanto, el derecho a la protesta es en este momento un derecho que también protege la vida nuestra. Si nosotros queremos cambios inmediatos que puedan repercutir en un mejor manejo de una crisis como esta, en la cual literalmente se nos va la vida, pues eso es uno de los mecanismos para hacerlo, así de sencillo, ¿no? Siempre que se guarde la distancia, como comentaron los compañeros aquí.
Así que un poco esa era, yo creo que una de las motivaciones principales, ¿verdad? Tal vez, creo que hay una pregunta sobre, tú sabrás mejor, Luis, pero... Sí, estoy por acá más o menos, pero todavía lo comenté. Pero tal vez hablar un poco de la gente que quiere protestar, un poco a qué, en un momento extraordinario como este y estando nosotros en una restricción de movimiento como es el toque de queda, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a la gente sobre eso? Mariana, ¿tú querías hablar de eso? Sí, mira, yo creo que nosotros tenemos uno de los mejores ejemplos de protestar con distanciamiento y es los cacerolazos en las casas, ¿verdad? Esa medida, estamos dentro de la casa y estamos dándole a la cacerola, ¿verdad? Aquí en el monte el caceroleo es heavy, ¿verdad? Y se oye y hay videos y de todo. Y yo creo que es bien bueno porque estamos creando un sentido de colectividad, de un reclamo colectivo y uno escucha, ¿verdad?, la cacerola y ve o lo escucha que de lejos también hay otra persona que se une a los reclamos. Y creo que es un mecanismo bien efectivo, pero podemos también ver cómo esa misma estructura de distanciamiento se puede repetir en otras manifestaciones más allá de los cacerolazos. Y vemos, ¿verdad?, esa manifestación en WIPR que fue para mí como que, incluso yo fui bastante sola para tantear las aguas, ¿verdad?, cómo iba a ser la intervención de la policía, etcétera. Y vemos que luego de eso hubo una caravana por el cercano a la carretera del aeropuerto, ¿verdad?, de unas personas que entienden que tiene que haber un mayor control sobre los aeropuertos. Y también estuvimos pendientes al tipo de intervención que hubo. Se vio lo que ocurre siempre, que la policía bloquea los accesos para llegar a la manifestación. Esto no es nuevo, es una estrategia que se utiliza continuamente y que limita la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Pero también vimos las compañeras de la colectiva feminista que han hecho unas manifestaciones guardando la distancia, con guantes, mascarillas, etcétera, informando a la gente que está en las filas de los supermercados sobre cuáles son los reclamos, etcétera. Y ya hay convocatorias, ¿verdad?, para el 1 de mayo, las vemos en las redes, de protestas que se van a hacer guardando los preceptos del distanciamiento físico para que pueda llevarse a cabo la protesta. Es importante, ¿verdad?, subrayar, y yo estaba repasando ahorita un artículo que escribió Jorge Farinacci sobre las órdenes ejecutivas y los estados de emergencia, que los derechos fundamentales, ¿verdad?, y eso es lo que le seguimos insistiendo a los policías, no se suspenden por una orden ejecutiva o un estado de emergencia. Es increíble el desconocimiento también de la policía, que no tiene la facultad de interpretar las órdenes ejecutivas, ¿verdad?, ni mucho menos. Pero vemos que recientemente a una persona que conozco lo detuvieron en Luquillo, no llegó a más la intervención, pero porque no tenía la mascarilla en la acera. Y eso no es parte de verdad de los requisitos de la orden, sino que lo que hay es una recomendación de la gobernadora que los comercios deberán pedirle a los visitantes, ¿verdad?, a los clientes, que se cubran la cara, ni siquiera con una mascarilla, puede ser con un pañuelo, una bufanda, etcétera, pero usted frente a la casa con nadie de cerca no tiene que tener la mascarilla puesta, ni tiene que amenazarlo el policía municipal de Luquillo de que se lo va a llevar arrestado si usted no entra o se pone una mascarilla afuera. O sea que esa interpretación que hace la policía estatal y municipal sobre las órdenes es bien peligrosa porque se exceden, ¿verdad?, de lo que se supone que sea, y por eso es que llamamos la atención, para que la gente sepa qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, ¿verdad? Había esa preocupación de si uno podía ir al supermercado a pie. Si
puede ir a pie al supermercado, insistimos, nada dice la orden que tiene que ir en un carro. ¿Cuántas personas en Puerto Rico no tienen vehículo, modo de transportación y se van a pie, se mueven a pie en transporte colectivo que no existe y en bicicleta? Así que esas interpretaciones de la Policía Estatal y Municipal nos preocupan mucho porque limitan nuestras libertades que no están coartadas por el completo. Una preguntita que sale por acá que quiero que pueden comentar sobre eso. Hablan sobre las protestas expresadas. No, ok, voy, déjame. Sobre lo que tiene que ver con las expresiones en las redes. ¿Qué tienen que decir sobre las órdenes, ¿verdad? De que la gente se pueda expresar utilizando las redes sociales. Hay unas órdenes ejecutivas por ahí que están hablando sobre eso. ¿Qué tienen que decir? Sí, mira, no sé si me escuchan. Sí. Sí, la ACLU ya se había pronunciado anteriormente sobre ese particular y es altamente preocupante el hecho de que se esté criminalizando algún tipo de expresión al catalogarla a priori como fake news, como noticia falsa. Eso es sumamente peligroso debido a que parte de la libertad de expresión es la libertad que tú tienes de recibir una noticia, una información, interpretarla y emitir tu opinión. Si lo que tú estás emitiendo está equivocado o no, a ti te juzgarán por la interpretación que tú hagas, pero a ti no te pueden criminalizar por una interpretación de una orden. Y esto lo hicieron básicamente por una situación que se dio, creo que fue con una persona, un religioso, que hizo algún tipo de comentario que abarrotó los negocios y los supermercados, porque dijo que iban a cerrar todo, que se iban a acabar los productos. Yo no recuerdo qué fue lo que él escuchó, pero lo que transmitió... Hasta razón tenía, porque al final la gobernadora mandó a cerrar los supermercados. Por eso, ya eso iba. O sea, a menos de una semana de esta reacción, a la gobernadora le dio con una intención, ¿verdad? Y motivada por razones religiosas, cerrar el fin de semana de Semana Santa. Mandó a cerrar todos los negocios. O sea, y entonces nosotros nos preocupamos porque volvemos a lo mismo. Libertad de expresión, uno de nuestros pilares de la Constitución de Puerto Rico, uno de los pilares de la democracia, libertad de prensa, libertad de expresión, el derecho a la protesta. Y entonces, este tema de este conversatorio de hoy entre todos nosotros, ¿verdad? Pues adquiere mayor relevancia por los ataques que hemos recibido. No sé si ustedes se han percatado, pero el presidente del Senado nos ha dado, ¿verdad? Un poco de auspicio a este programa con unos ataques infundados que no responden a la realidad del mensaje que nosotros queremos llevar. Me parece que es altamente demagógico. Se oía destemplado también. No sé qué está pasando con la vida de él o si son sueños con fantasmas, pero a uno le preocupa. A uno le preocupa el hecho de que el presidente de un cuerpo legislativo, del cuerpo legislativo con mayor poder político y económico. Y vamos a hablar de autoridad, porque el poder se adquiere por la fuerza, ¿verdad? Pero son las ramas de gobierno con una gran autoridad y una gran influencia sobre lo que es la cuestión gubernamental, sobre lo que es la opinión pública, y el hecho de estar atacando organizaciones serias como a las que nosotros pertenecemos, incluyendo Colegio de Abogados, Amnistía Internacional. Yo creo que es preocupante y el mensaje de nosotros desde la ACLU va a ser el mensaje desde hace décadas. No nos va a callar. A nosotros no nos calla nadie. Y a ustedes tampoco, yo lo sé. O sea, cuando hablo de nosotros, estamos hablando de todas estas organizaciones. Si no les gusta lo que decimos, pues están los foros adecuados para refutar, pero con ataques y posturas destempladas, gritos y con los estilos estos de bullying, ¿verdad? Que siempre lo han caracterizado. Pues yo no creo, ¿verdad? No creo que sea el momento para estar levantando la voz, indicando que lo está haciendo porque quiere protegernos la vida a todos nosotros, porque esa ha sido la excusa
que han utilizado históricamente los regímenes dictatoriales. Y nosotros en este momento tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra democracia. Y el mensaje que le queremos enviar a todo funcionario del gobierno es que respete la libertad de expresión, respete el trabajo que nosotros hacemos desde nuestras organizaciones, porque es un trabajo importante, tan importante o más importante que el que ellos realizan desde la Casa de las Leyes. Hay otra pregunta por acá que nos preguntan si ustedes creen que podrían ocurrir arrestos, y si eso ocurriese, ¿qué se haría? Han habido varias organizaciones que se han puesto a la disposición para representar a las personas que vayan a ser arrestadas si es que se dan los arrestos. Yo creo que sería una decisión muy desacertada, ¿verdad? Si se le ordena a la policía interferir con los manifestantes, me parece que sería muy desacertado, una decisión errónea, lo que hace es poner en peligro la salud, no solamente de los manifestantes, sino de los mismos agentes de la policía, del personal de los tribunales. A mí me parece que esto es un momento donde tenemos que proyectar alto civismo, desde las trincheras de la protesta y desde el gobierno. Tenemos que comunicarnos, tenemos que aprender a escuchar cuál es el mensaje que se está llevando. Aquí hay un reclamo para que el gobierno cumpla con una obligación, y es la obligación de salvar vidas, y no lo están haciendo. O sea, parecería que está ocurriendo lo mismo que ocurrió en María. O sea, esto es como un déjà vu, que aprovechan estas crisis humanitarias para saciarse las arcas y los bolsillos de ellos y de sus amigos. Esto no se puede permitir. El pueblo tiene todo el derecho de salir a las calles, denunciar lo que está ocurriendo, reclamar que se le dé la información. O sea, estamos en un año electoral también. ¿Hasta cuándo va a durar este encerramiento? ¿Van a posponer las elecciones también? O sea, porque todo esto pone a uno a pensar, o sea, ¿cuál es el plan en el gobierno que no nos están diciendo? ¿Cuál es la información que ellos tienen que se la quieren reservar a ellos? Por ejemplo, ¿cuáles son los contratos que tienen pendientes para firmar? Los contratos para convertir el centro de convenciones en un hospital. Los contratos para obtener pruebas. Los contratos con los laboratorios. ¿Quiénes son estos laboratorios? ¿Por cuánto dinero son estos contratos? Son tantas y tantas preguntas que nos esconden, que el pueblo tiene derecho a reclamarlo. Y en ese sentido, pues, volviendo a la pregunta, ¿verdad? Perdonen el desvío. Pero sí, van a haber organizaciones que van a estar pendientes para brindar representación legal. Van a haber también compañeros abogados y abogadas que desde su plano, ¿verdad?, individual, van a estar ahí como siempre han estado. La ACLU va a seguir atenta a cualquier reclamo que llegue a la ACLU para intervenir en los tribunales con un reclamo de violación de derechos constitucionales a base de estas órdenes ejecutivas. Ya radicamos la primera demanda, se obtuvieron unos logros, se desestimó por alegada falta de legitimación activa o standing, pero el logro está ahí, los demandantes individuales recibieron la aclaración que querían recibir, en términos de que estaban excluidos, ¿verdad? En términos de no poder salir de las casas, que podían ayudar a sus parientes enfermos. Y en ese sentido, la ACLU está satisfecha con el trabajo que se está haciendo, y ha sido un trabajo donde también han colaborado otras organizaciones. Hemos recibido escritos, análisis de la Universidad Interamericana, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, de distintos compañeros abogados y abogadas. Y quiero que sepan que estamos estudiando todos los ángulos, y en el momento en que llegue alguna persona que haya sido afectada, no vamos a titubear en acudir a los tribunales nuevamente. Hay otro comentario de Miguel Torres que nos dice, pues, que hay otros países, ¿verdad?, que han tenido las dificultades también, que se han prohibido derechos civiles, y obviamente en Puerto Rico también. Y nos gustaría que ustedes hablaran un poquito de lo que han visto fuera del país también. Yo quería traer un poquito, ¿verdad? Ciertos asuntos que se han dado durante esta administración y que son, ¿verdad?, los que nos levantan grandes preocupaciones. Por ejemplo, en el caso del presidente del Senado, sabemos que es una persona que tiene una trayectoria
una mala trayectoria en términos del respeto a los derechos civiles y constitucionales. Es una persona que ha atacado periodistas, en el caso de Valeria Collazo Cañizares, ¿verdad? Directamente a ella, y ha sido un ataque bien fuerte. Ha sido una persona que ha cerrado las gradas del Senado a las vistas públicas, que ha impedido la entrada de la prensa. O sea, no es cualquier persona, es una persona que ya tiene su, vamos a decirle, su pedigrí, ¿verdad? Y el bigote no lo ayuda mucho tampoco. Así que tiene esa línea, no es cualquier persona. Por eso cada vez que hay una orden ejecutiva, una determinación del gobierno que limita derechos civiles, nosotros levantamos bandera, ¿verdad? Es como que, espérate, porque de quien viene representa verdaderamente un peligro, y es lo que vemos, ¿verdad?, con las expresiones particulares de Tomás Rivera Schatz en cuanto al ataque a personas que están defendiendo derechos humanos, derechos civiles. Cosa que no nos da miedo, ¿verdad? Estamos aquí todos y todas y vamos a seguir atendiendo cualquier tipo de situación. Pero sí, el problema también discursivo, que yo creo que es el efecto que ocurre bajo Donald Trump también, de hablar de fake news, de limitar de poner en una mala posición a la prensa en términos de opinión pública, ¿verdad? Ese tipo de discurso se va replicando aquí en Puerto Rico y lo vemos reflejado en las órdenes ejecutivas a las cuales ya la ACLU en su demanda hizo, ¿verdad?, esa advertencia. Y no solamente es algo que podríamos decir que es ficticio, sino que hemos tenido incidentes en el pasado donde incluso compañeros abogados han sido intervenidos por expresiones que han hecho en Facebook, expresiones públicas que han hecho en Facebook. Así que sabemos que sí, estas medidas pueden arreciar nuestras limitaciones, crear temor en la gente, ¿ves? Ese discurso de Tomás Rivera Schatz de vamos a proteger la vida, esta gente lo que quiere es poner en peligro la vida y de criminalizarnos, pues que es todo lo contrario. Ellos nos callan y nos encierran, no hacen el trabajo que tienen que hacer, no permiten que los critiquemos para también tapar actos de corrupción terribles, ¿verdad? Recordemos, 38 millones de dólares. Su cheque de 1.200 no llega porque hay que establecer protocolos, pero 19 millones salieron con apretar un botón, ¿verdad? Así que tenemos que ver que toda esa situación está ocurriendo en el contexto de estas órdenes ejecutivas y de ese estado de emergencia de la ley del Departamento de Seguridad Pública, que es la ley 20 del 2017. Así que sí, hay que estar muy atentos y vamos a estar ofreciendo cualquier ayuda legal a cualquier organización o persona o grupo que sea intervenido legalmente, tanto de la brigada, del colegio de abogados y abogados por su cuenta. Y sobre eso de los arrestos o posibles arrestos por violación a lo que sea, al toque de queda, por estar ejerciendo la libertad de expresión, yo quería recordar que el protocolo de la policía para manejar este asunto del COVID establece que la policía solamente, o sea, que la policía en estos momentos no debe estar arrestando a nadie por delitos menos graves, ¿ves? Y que en el caso de cualquiera, incluso cualquiera que viole el toque de queda, nosotros desde el día 1 estamos diciendo que la manera de intervenir con personas que violan el toque de queda no es arrestándolas. Ahora el protocolo que salió hace unas semanas atrás lo establece. Aún así siguen habiendo arrestos de gente por simplemente violar el toque de queda, lo cual no es un delito grave ni nada por el estilo. O sea, es un proceso de criminalización absurda y negativa tanto para la gente como para la policía. Hemos denunciado también desde hace semanas, estamos denunciando que la policía de Puerto Rico se ha convertido en un foco de contagio del virus. Actualmente hay 77 agentes que han dado positivos a esa prueba y eso, hemos hecho los cálculos y eso significa que la policía está
por lo menos 17 veces más contagiada que el resto de la población. Y ahí los vemos, hoy estaban rezando en unos hospitales, no sé qué hacían, en grupos enormes, rezando en unos hospitales, todos pegados. Así que cuando la policía vaya a intervenir con quien sea por razón de toque de queda o por cualquier asunto que sea menos grave, no puede ser arrestando, porque en el mundo entero la tendencia es precisamente a liberar a la gente que está presa ¿verdad? por la emergencia de salud pública. Así que no puede ser una medida de salud pública usted estar interviniendo físicamente con gente, metiéndolos en la patrulla, llevándolos a la celda o al cuartel, a lo que sea, y sobre todo en un momento en que hay más de 1000 agentes ya en cuarentena y 73 contagiados. Así que eso era un comentario, pero quería probar que tú lees los comentarios. Sí, tengo una pregunta acá de Madeline Ramírez, que pregunta sobre cuál es la diferencia de la orden ejecutiva y la imposición de una ley marcial. ¿En qué se diferencian? Mira, básicamente la ley marcial es cuando el gobernador, en este caso, decide utilizar la Guardia Nacional para apoyar las labores de la Policía Civil, ¿verdad? En este caso la Policía de Puerto Rico. Y eso se da únicamente, a base de la Constitución, se puede dar únicamente cuando hay insurrección o peligro de insurrección. O sea, una crisis de salubridad no justifica la utilización de las Fuerzas Armadas. De la única forma que la gobernadora puede utilizar la Guardia Nacional es para apoyar con equipo médico, para transportar, para dar asistencia en los hospitales, pero para apoyar lo que es la función de la Policía de Puerto Rico está prohibido por la propia Constitución. O sea, no se dan las circunstancias, son medidas extremas a nivel federal. Está prohibido por la Constitución de Estados Unidos, es lo que se llama el posse comitatus. Antes se le permitía, ¿verdad? ¿El qué? ¿Cómo es? Repite eso. Posse comitatus. Y se menciona en la Constitución de Puerto Rico también. Lo que pasa es que se han establecido excepciones a esa norma, que es una norma a través de la cual se le prohíbe a las agencias federales utilizar la milicia para apoyar a lo que es el FBI o la Policía Federal, ¿verdad? Hay una prohibición expresa en Estados Unidos a nivel federal, pero dentro de los estados y para utilizar la Guardia Nacional, pues se ha flexibilizado un poco, ¿verdad? Esto en términos generales. Pero aún así, las circunstancias no justifican el que se utilice a la milicia. Sí se pueden tomar otras medidas que debieron haberse tomado desde el principio, como por ejemplo, controlar la entrada de pasajeros a través del aeropuerto, igual que se hizo con los cruceros, hacerlo a través del aeropuerto. Evidentemente son medidas que, aunque sí restringen derechos de libertad de movimiento, pero van dirigidos a obtener, ¿verdad?, o alcanzar un objetivo legítimo del Estado o importante del Estado. En este caso, evitar que se siga propagando, ¿verdad?, el virus. Y hay medidas así, ¿verdad?, que se podrían tomar, pero utilizar la milicia, eso es en casos extremos y realmente no se justifica. Yo quería añadir un poco sobre la utilización de la milicia en otras instancias que podemos recordar, ¿verdad? Durante el huracán Katrina hubo una presencia militar fuerte, incluso la Guardia Nacional, y esto porque acabo de coger un seminario hace poco, ¿verdad? Que hablamos con otros abogados y compartimos experiencias, ¿verdad? De movement lawyering. Y cómo la entrada de otro personal de la Guardia Nacional de otros estados a New Orleans, ¿verdad?, para atender la situación de Katrina, lo que trajo fue más problemas que soluciones, porque entonces hubo exceso de uso de la fuerza, hubo asesinatos inclusive, y hubo un tratamiento, o sea, uno no puede atender una situación de salubridad como si fuera una guerra. Y yo creo que esa es, ¿verdad?, la gran diferencia entre lo que es la ley marcial y la situación de una situación de una pandemia a nivel global que nos afecta, que es un asunto de salud. Y entonces esas estrategias salubristas
no se pueden atender con estrategias militares, sino que lo que seguimos exigiendo nosotros y todos los grupos es que se hagan las pruebas, que se hagan, ¿verdad? El tracing, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas? Y este sábado salió un muchacho que no me acuerdo si era su mamá o algún familiar, falleció hace tiempo y fue de coronavirus, y todavía pasado un montón de tiempo, es más, yo creo que pasaron los 14 días, no se han hecho los contactos con los familiares, con toda la gente, o sea que tienen lo cual nos plantea, ¿verdad?, cuál es el plan de emergencia que tiene el gobierno, porque esta no es la primera emergencia, tenemos los huracanes, tenemos el terremoto, y seguimos viendo que no hay un plan de emergencia, que es lo que sigue exigiendo la gente. Esto es nuevo, pero tenía que haber algo, un mínimo, ¿verdad? Pero no lo hay. Sobre eso de las emergencias, nosotros llevamos tiempo, ¿verdad?, mencionando que en Puerto Rico, copiado de Estados Unidos, cuando hay una emergencia se están asumiendo unas posturas que son contrarias a la ayuda directa, inmediata y urgente que hay que proveerle a las personas en cuestión. Entonces, lo que se hace es pensar, como dice Mariana, en una guerra. Y ocurrió recientemente con los terremotos. En lugar de los gobiernos estar pensando en enviar primero los alimentos y los suministros, que luego vimos que estaban escondidos en almacenes, en lugar de enviar trabajadores sociales, en lugar de abrir escuelas, en lugar de buscar vivienda digna para las personas que perdieron sus hogares por los terremotos, estaban movilizando agentes federales de New Jersey, de aquí, de allá, y uno dice, pero ¿por qué tanto policía? ¿Qué va a hacer tanto policía con víctimas, con personas que acaban de perder una vivienda? O sea, ¿cuál es la relación, verdad? Entonces hay toda una política que yo creo que en un momento de menos, ¿verdad?, estrés como el que estamos viviendo, cuando vayamos volviendo, tenemos que tener esas discusiones. O sea, este es el gobierno que nosotros queremos, que nos responda con policías, con represión, con arrestos, cuando nosotros estamos pasando por una crisis. O queremos maestros, queremos médicos, queremos enfermeros, queremos trabajadores sociales. Oye, Mari, eso que estás hablando es altamente preocupante. Ya nadie habla de la gente del sur. Ya nadie habla de los damnificados del terremoto. El terremoto fue hace unos meses atrás, o sea, estamos hablando de enero. Esa gente sigue sin casa. Ya no vemos los media tours de los funcionarios de gobierno pasando por allá por el sur, poniendo pisos de madera donde se les inundaban las carpas. Ya no vemos las carpas que se están volando con el viento y la gente quedándose a la intemperie. Ya no vemos a los niños sin escuela. O sea, lo que yo quiero es proyectar a través de este medio ahora mismo un grito de auxilio para esa gente en el sur. O sea, el gobierno tiene que hacer algo por esta gente. O sea, no los pueden dejar en el olvido. Y entonces están utilizando esta crisis para no hacer nada que no sea estar proyectando la imagen de la gobernadora y de los políticos y del task force y de lo que se inventen próximamente, estarlo proyectando por los medios y tapando la realidad de un país que sufre, de un sector de la población pobre que sufre en el sur de Puerto Rico. O sea, y yo quiero que esto sea un grito de auxilio para esa gente. Definitivamente se tapa una cosa con la otra, ¿verdad? Y seguimos perdiendo. Hay un comentario acá que me parece interesante, que habla sobre la importancia de los espacios para llevar el mensaje o para protestar fuera de la calle. Y se habla de los medios de comunicación. Precisamente yo creo que esa es una de las cosas que ha pasado, y es que las oportunidades que habían para los periodistas poder ir en contra de lo que presentaba el gobierno fueron censurados, ¿verdad? Y los sacan. Y entonces cualquier periodista que hace una pregunta que al gobierno no le gusta, lo dejan con la palabra en la boca. Y entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues entonces la gente se queda con los carcelazos, con la calle, porque nos dejan sin opciones. Yo creo que eso es importante, que la gente se dé cuenta de que no hay otra manera. Nos arrinconan, como dice en el comunicado, nos arrinconan tanto
¿qué es lo que nos queda? Pues la calle. Y no les gustan las demandas tampoco. O sea, al gobierno no le gustan las demandas, pero te quitan todos los recursos y la prensa y el pueblo agota todos los mecanismos a su disposición para ejercer sus derechos y te los coartan. Entonces, si vas al tribunal, te critican igual. Yo quiero que ustedes sepan algo. O sea, aquí hay un caso de violación de libertad de prensa, claro, claro. Y yo todavía a estas alturas no sé cómo no se ha presentado un pleito. O sea, el que el secretario de Salud se moleste porque le están haciendo preguntas y se retire, eso no es aceptable. Si tú aceptas una posición así, tú estás ahí para contestar preguntas. Si no te gusta la forma en que te hicieron la pregunta, pide que se te refrasee, pero tú tienes que contestar la pregunta. Igual a la gobernadora, igual a cualquier legislador. Cuando se hacen conferencias de prensa, incluyendo al Task Force médico, tienen que contestar las preguntas, tienen que convocar esas conferencias, tienen que venir con la información de forma transparente. De lo contrario, tienes un potencial caso sobre violación de acceso a la información. La prensa tiene derecho de acceso a la información para estar preparada, para prepararnos a nosotros, para traernos datos concretos con los cuales nosotros podamos analizar qué está sucediendo y podamos tomar decisiones en nuestro diario vivir. Nos tienen viviendo a ciegas, sin información concreta, sin datos que nos permitan un análisis científico de lo que está ocurriendo. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso porque ya hay comerciantes que están hablando de que quieren reabrir sus negocios y yo creo que tienen todo el derecho también, porque cuando hablamos de derechos civiles y de derechos constitucionales, recordemos que hay un derecho de propiedad también. Y a estas personas se les está privando un derecho de propiedad y del disfrute de su propiedad sin un debido proceso de ley. Tienen una causa de acción también para ir a los tribunales, pero nadie va a los tribunales porque la gente tiene miedo. La gente tiene miedo y está aceptando que le quiten sus derechos. Ahora bien, si vamos a reabrir los negocios, nosotros tenemos que exigirle al gobierno esa data, porque ya mismo el gobierno va a empezar a abrir los negocios para evitar demandas y los va a abrir en un acto de total irresponsabilidad, arriesgando la vida no solamente del que trabaja en ese negocio o en esa empresa, sino de quien la visita. Y nosotros le tenemos que exigir eso al gobierno. Se tienen que hacer las pruebas. Y volvemos con lo mismo y la misma cantaleta y lo seguimos repitiendo. Tienen que hacer las pruebas. Necesitamos resultados certeros. Queremos saber cuánto cuestan las pruebas, a quién se las compraron. Queremos saber quiénes son los suplidores, quiénes buscaron a los suplidores. Queremos saber todo, transparencia. Queremos rastreo. Queremos que preparen nuestros hospitales. Y si no se pueden los hospitales, que preparen, que alquilen los hoteles, que ya lo han propuesto por ahí. Han habido políticos que han propuesto alquilen los hospitales. Las habitaciones de los hospitales ya tienen sus propios baños individuales. ¿Por qué tienen que convertir el centro de convenciones en un hospital cuando tú tienes los hoteles vacíos? Arreglen los hospitales que ya tienen. Inviertan en arreglar esos hospitales. Y si no dan abasto, pues vamos entonces a alquilar los hoteles y convertimos los cuartos en hospitales. Vamos a buscar la forma de utilizar el dinero del pueblo de Puerto Rico que no nos sobra, que vivimos prestado hace décadas por culpa de políticos inescrupulosos que nos han llevado a esto. Vamos nosotros a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo en este momento crítico en el que estamos viviendo de invertir el dinero de Puerto Rico en prepararnos. Nos tenemos que preparar con un sistema de salud que pueda enfrentar lo que viene. Esto no se ha acabado, gente. Esto no se ha acabado. Nos tenemos que cuidar y le tenemos que exigir al gobierno que cumpla con su obligación. Tienen una obligación de crear data científica que nos ayude a enfrentar este problema. De lo contrario, estamos alargando el contagio y la crisis. O sea, de nada nos va a valer este encierro si no se hace lo que hay que hacer. Y eso le toca hacerlo al gobierno de Puerto Rico. Y nosotros estamos aquí para exigirlo y para apoyar a todo aquel que salga a la calle a exigir que se le dé la información adecuada. Ese es nuestro derecho, nuestro derecho. Ese es el derecho a la vida, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y uno vive porque uno tiene el derecho a vivir con dignidad. No es vivir por vivir, es vivir con dignidad.
Esos son los derechos constitucionales que nosotros protegemos desde aquí, desde nuestras trincheras, los estamos protegiendo en el día de hoy. Mariana. Yo quería traer por aquí, ¿verdad? Que me escriben, que no nos olvidemos también que hace poco, ¿verdad? Salió el caso en el sur también de los contenedores que los habían desconectado y botaron todo ese montón de comida. Así que ellos, un poco el tenernos guardados es ellos ir silenciando, ¿verdad? Todos los desbarajustes que están haciendo, los chanchullos, las negligencias, ¿verdad? Los actos negligentes y criminales. Así que sí, hay esa intención terrible. Y nada, pues hay que seguir denunciándolo, como dice Fermín. Yo creo que nosotros tenemos esa denuncia, pero también protegemos a todas las personas en lo que podamos, ¿verdad? Que también hacen esas denuncias y que realmente están exigiéndole al gobierno que proteja el derecho a la vida. Así que, sí. Hay una pregunta acá de Joan Juárez que dice ¿qué piensan ustedes de abrir los negocios? Un poco Fermín habló, pero ¿qué creemos de esa parte de lo de abrir los negocios? Bueno, yo creo que ahora mismo, como no solamente en Puerto Rico, sino lo que va a ocurrir en todo el mundo, es que uno va a tener que tomar unas medidas de precaución adicionales. Así que quizá esa reapertura de negocios tiene que venir precedida por el trabajo del gobierno, que es el trabajo de hacer las pruebas, de hacer los rastreos, de delimitar focos de contagio. Ya sabemos que la policía, ¿verdad?, es un foco de contagio, pero delimitar regiones geográficas o algo así, ¿verdad? Como por ejemplo en Nueva York determinaron que había una región que estaba contaminada y tomaron unas determinaciones específicas para ese lugar, para ese territorio, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, pues cuando haya esa reapertura, tiene que ser, ¿verdad?, poco a poco. No puede ser una reapertura de cantazo, de repente no puede haber un concierto de Bad Bunny en el Choliseo, ¿verdad? No, pues vamos a enfermar. La entrada a los lugares tiene que ser una entrada controlada, tiene que mantenerse el distanciamiento. Ese tipo de medidas va a tener que tomarlas el gobierno y por supuesto tiene que tomar las medidas más importantes, que son las de proveer las necesidades básicas de la gente. A la gente ya se les acabaron los chavos de los 500 pesos a los pocos que le llegaron. La gente no tiene ahorro, o sea, es imposible vivir aquí y pagar todas las cuentas y tener para ahorrar. Es casi imposible, esa no es la realidad de la mayoría de la gente. Así que el gobierno tiene que tomar todas esas medidas para abrir de manera paulatina y que sea segura para la gente. Más saber que, como dice Fermín, al momento de abrir va a subir los contagios y tiene que haber las camas suficientes, los ventiladores, los equipos de protección para el personal que da servicios de salud, las enfermeras, los doctores, ¿verdad? Tiene que tomar todas esas medidas. No puede ser una reapertura porque la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales están empujando ahí, están amenazando por no pagar los financiamientos de campaña. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos, pero yo quería que repasáramos antes de despedirnos. Yo creo que el derecho a la protesta en Puerto Rico ha logrado cosas tan y tan dramáticas, sobre todo en el pasado reciente, que creo que por eso es que se ponen tan incómodos y tan, ¿verdad? Porque en un momento como este, pues, defender el derecho a la protesta es recordarle a la gente que tienen una herramienta que logra cambios porque los logra, ¿no? La movilización, las exigencias ciudadanas. Eso causa mucho nerviosismo, mucha ansiedad. Y lo hemos visto, lo vimos ayer y lo hemos visto hoy en la reacción, ¿verdad?, del presidente del Senado, que ya mi compañero Fermín habló de eso y yo me uno a lo que dijo. Su reacción casi siempre es así, destemplada. Pero pensemos, ¿verdad?, que en esa importancia. Y quería que repasáramos para el beneficio sobre todo de incluso de seguidores de esta página, ¿por qué hablamos de que no es solamente
cuando la gente va a protestar, no es solamente que tienen ese derecho, sino cuál es la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, cuando decimos que el Estado no puede desincentivar la protesta, al igual que tú hablabas ahorita de lo de la libertad de prensa, porque esa reacción del secretario de Salud es una reacción que desincentiva también la libertad de prensa de otros periodistas que después de esa reacción se ven, ¿verdad?, desincentivados de hacer preguntas difíciles y similares. Quisiera que repasáramos por qué el gobierno tiene una obligación de no solamente garantizar el derecho a la protesta, que no está suspendido, ya de eso hemos hablado, sino también de no desincentivarlo. ¿Qué significa eso? Cualquiera de los dos puede hablar. Mira, brevemente, yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero básicamente el tema de desincentivar surgió por la presencia policíaca frente a WIPR y debido a la utilización de cámaras que muy bien Mariana estaba mencionando. Evidentemente, cuando las personas ven que los están grabando, pues se sienten intimidados, y son tácticas que se utilizan por la Policía de Puerto Rico para desincentivar, cuando se supone que estén protegiendo a los manifestantes y garantizándoles su espacio para poderse manifestar. Otro ejemplo, hay que manifestarse en caravanas para mantener el distanciamiento, por ejemplo, es una de las técnicas que se ha utilizado. Pues tú sales en tu caravana y te bloquean la carretera. Pues mira, no pueden hacer eso. La policía no le puede bloquear la carretera. La carretera es una vía pública, foro público tradicional. Si las personas pueden pasar caminando y detener el tránsito, si quieren manifestarse en el ejercicio de su libertad de expresión, menos aún la policía puede trancarle a la carretera, pues para que no lleguen al Viejo San Juan, para que no lleguen al Capitolio, para que no lleguen a la Milla de Oro. No lo pueden hacer. Foro tradicional, libertad de expresión. La policía lo que puede establecer son unos buffer zones alrededor de, pues, propiedad que ellos entiendan que podría estar en peligro por una manifestación, pues puede establecer sus vallas, pero la vía pública no la pueden trancar. Gracias. Pues, Mariana, puedes ir diciendo lo último que quieras decir. Tenemos que dejar a la gente con las ganas, ¿ves? Para que vuelvan después. Bueno, queremos, ¿verdad?, recalcar que vamos a estar todas las organizaciones pendientes de proteger su derecho a la protesta, que vamos a... Dame un minuto que ahí apreté un botón en la computadora que no sé qué rayo era. Vamos a estar, tenemos, ¿verdad?, un listado de abogados, incluso, ¿verdad?, a través de otras regiones en Puerto Rico que pueden atender cualquier intervención de la policía. Sabemos que ahora mismo la Sociedad de Asistencia Legal no está brindando todos los servicios, ¿verdad? Así que estamos tratando de tener esa comunicación también para donde sí tienen abogados de la Sociedad de Asistencia Legal lo puedan hacer, pero donde no, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, otro listado de abogados que estarían disponibles. Es importante que usted se sienta libre, pueda ser quien usted, hacerle los reclamos al gobierno de manera vigorosa y que no tenga miedo de una intervención policíaca, y que si de todas formas esa intervención ocurriera, pues como uno dice en la calle, nosotros vamos a bregar. Así que siéntase en completa libertad, porque hasta donde yo sé, Puerto Rico es nuestro y no nos los ha quitado ni Tomás Rivera Schatz ni Wanda Vázquez. Así que exprésese, manifiéstese, cacerolee, salga en caravana. Vamos a seguir exigiendo las pruebas porque se nos va la vida en esta ocasión. Esto no es el huracán, esto es una pandemia, es algo que no habíamos visto nunca, y el gobierno sigue igual de mediocre y negligente y criminal. Así que proteste, manifiéstese todo lo que usted quiera. Fermín, ¿algo más para despedirnos? Bueno, mira, es curioso que en este momento, pues, hemos analizado las órdenes ejecutivas, y yo quiero que todo el público que nos está viendo y que nos está escuchando sepa que en ningún momento ninguna de las órdenes prohíbe la libertad de expresión ni las protestas. No se prohíben expresamente. Lo que queda prohibido expresamente lo dice la orden, que es una barbaridad. Quedan prohibidas las reuniones en las casas.
por ejemplo, si no son de tu, y las tertulias, si no son parte de tu núcleo familiar, lo que signifique núcleo familiar hoy en día, ¿verdad? Como decían ustedes ahorita. Pero sin embargo, esas protestas, las marchas, las protestas, yo no he visto que estén expresamente prohibidas. Quizás después de escuchar este programa las prohíban. Quién sabe, con eso es con lo que estamos, ¿verdad?, trabajando nosotros a diario. Pero independientemente de que las prohíban o no, es su derecho constitucional. El Estado tiene el peso de la prueba para detenerlo y para probar que usted está en violación de una orden ejecutiva, y nosotros exhortamos a todo ciudadano a que responsablemente ejerza sus derechos. No podemos vivir con el miedo, ni podemos aceptar el chantaje a través del miedo. Nosotros tenemos que utilizar la razón, tenemos que seguir las medidas salubristas que nos indican los expertos, y tenemos que recabar del Estado que haga su trabajo. No lo está haciendo. Aquí hubo tiempo suficiente para prepararse para esto. O sea, esta pandemia empezó desde enero y quizás desde antes. Y todo el mundo lo sabía. Y ustedes saben que tuvimos un secretario de salud que estuvo negando que eso fuese a llegar aquí. Perdimos más de 3 meses, cerca de 3 meses, donde nos pudimos haber preparado adecuadamente con kits de pruebas, con laboratorios ya contratados para preparar nuestros hospitales. Se cruzaron de brazos. Gobierno negligente. A nivel federal, a esto le llaman State Created Danger. ¿Ok? Es un peligro provocado por el Estado. El peligro en que vive Puerto Rico ha sido provocado por el Estado. Gracias. Luis, ¿algo más? Wow, después de escuchar eso, pues, ¿qué te puedo decir? Que hay que salir a la calle y que es importante que la gente sepa que Kilómetro Cero va a estar ahí, que la brigada va a estar ahí, que la ACLU va a estar ahí, y que tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Que el distanciamiento social no es la alternativa, sino el físico, y que nos vemos en la calle. Así mismo. Gracias a todos los compañeros, a Mariana, a Luis y a Fermín. Gracias a los otros compañeros y compañeras, a Lisa Gallardo, que estaba conectada, a Edgardo, Lisa de Amnistía Internacional Puerto Rico, Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, a la Mesa Social también, que fue parte de este junte y que seguirá haciéndolo. ¿Quién se me queda? Instituto de Derechos Humanos, y está Club Brigada Legal, Kilómetro Cero. Seguiremos colaborando, documentando, defendiendo, y nuevamente, gracias por conectarse. Seguimos. Mucha salud.